Welcome, my Vikings! I am the Viking teacher and you are recruits who want to join this Viking army because it is awesome. And we are a community of native Spanish speakers who want to learn English to join Odin in Valhalla and prepare for the final battle, the Ragnarok. Para los que no saben lo que es el Ragnarok, pues es la batalla del fin de los tiempos, según la mitología nórdica. Y para los que no están familiarizados con esas palabritas que destaqué, hoy les voy a presentar los pronombres en inglés. Estas palabritas son indispensables porque son un pilar del inglés, ya que se las van a encontrar todo el tiempo y en todos lados al usar el lenguaje. Pero yo considero que no tienen una dificultad tan alta. De hecho, creo que tienen un 1 sobre 10. El punto es que, aunque lo hayamos visto una y otra vez en el colegio, eso no significa que sepamos cómo usarlos a profundidad. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Los pronombres son palabras que sirven para reemplazar, ojo con esa palabra, reemplazar a alguien o a algo y así evitar nombrarlo redundante e innecesariamente cada vez que esa persona ejecuta o recibe un verbo. Y son los siguientes. Yo sé que esto ustedes lo más probable es que ya lo hayan visto varias veces en el colegio, pero hoy vamos a darle un repaso rápido para que puedan entender las demás cosas que están en este canal. Lo primero es que vamos a hacer una asociación entre que yo, en inglés se dice I. Cada vez que yo quiera decir yo o cada vez que yo quiera usar un verbo conjugado por mí, voy a tener que usar el pronombre I. Eso todo el mundo lo sabe. Y también todo el mundo conoce que tú en inglés se dice you. Ahora, algo que no todo el mundo sabe y que suele causar confusión es el hecho de que ustedes también se dice you. Y aquí empiezan las fricciones, aquí empiezan las resistencias del inglés en que ¿cómo es posible si tú es una cosa y ustedes es otra? Y en inglés ambos se dicen you. Y aquí es cuando uno empieza a darse cuenta que el contexto tiene un peso grandísimo en cuanto a la claridad de la información en inglés. Por ejemplo, cuando yo veo you are my best, aquí no sabemos, solo con esto, si aquí dice tú eres mi mejor o ustedes son mis mejores. Y la claridad de esto lo da el students en plural o el student en singular. O sea, cuando nuestro cerebro se expone a un you, él no va a poder intuir solo viendo el you si eso significa tú o significa ustedes. E inclusive teniendo el verbo be al lado, todavía el cerebro no sabe si aquí dice tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están, porque todos esos significados son el are en inglés, que ya lo expliqué en el video de arriba sobre el verbo be. E inclusive después de tener el my, todavía no tenemos claridad, porque esto puede ser tú eres mi o ustedes son mis. Y no va a ser sino hasta que lleguemos a la palabra student, que dependiendo de si ese student termina en S o no termina en S, es que vamos a poder intuir el significado real de todo lo anterior, porque si student está en singular, significa que es estudiante. Por ende, este you are no puede ser ustedes son mis mejores estudiantes, no, ¿verdad? Porque si aquí es estudiante sin la S, entonces es porque este you es tú, y este are es eres, y este my es me, y este best es mejor, porque este es student en singular. Pero solamente con yo agregar una S a la palabra students, me cambia el significado de todo lo demás. Ese es el poder que tiene el contexto en inglés, porque ahora al estar ese S allí, esto indica que el you es ustedes y que el are es son y que el my es mis y best es mejores, porque este es estudiantes. You are my best students. Ustedes son mis mejores estudiantes. You are my best student. Sin S, tú eres mi mejor estudiante. Y el hecho de que you sea tanto tú como ustedes, a nosotros en español nos vuela la cabeza. Pero tenemos que empezar a hacer las paces con esto en inglés.
Para seguir con los pronombres, él de hombre en inglés se dice he y ella de mujer en inglés se dice she. Ahora, cuando tenemos el pronombre it, nos explota la cabeza también porque nosotros en español no tenemos un pronombre it que es el que se usa para referirse a las cosas en singular. De todas formas, ese pronombre lo voy a explicar en detalle en el video de aquí arriba cuando esté listo, porque considero que él requiere una clase independiente para poder internalizarlo bien, ya que, como dije, no existe en español. Ellos y ellas, ambos se dicen they en inglés. No hay diferencia entre ellos y ellas, ambos son they. Y nosotros se dice we. Entonces, cada vez que nos encontremos un verbo conjugado en inglés, dependiendo de quién lo ejecute, nos vamos a ver obligados a colocar alguno de estos pronombres a la izquierda de ese verbo, que es lo que expliqué en la clase de aquí arriba, llamada conjugaciones, donde muestro por qué en inglés hay que poner siempre un sujeto a la izquierda del verbo. Llevemos esto a la práctica ahora. I am the king and I decide who lives and who dies. Yo soy el rey y yo decido quién vive y quién muere. Nosotros en español podríamos simplemente decir yo soy el rey y decido quién vive y quién muere. Pero en inglés no podemos dejar este verbo decide desnudo, que fue lo que expliqué en el video de conjugaciones, porque entonces no sabríamos quién lo ejecuta. Por eso hace falta volver a decir I, que en este caso está reemplazándome a mí. Aquí no tenemos problema, esto es fácil de entender. Y también es sencillo con el you. I don't want to play chess. Yo no quiero jugar ajedrez. Because you always win, porque tú siempre ganas. Entonces ahí tenemos el pronombre you reemplazándote a ti. Y hasta acá tampoco hay problema porque es súper simple. Aquí es cuando vamos a empezar a ver la real función de los pronombres en inglés. Vamos a empezar con el he, que es un pronombre que reemplaza a un hombre en singular, o sea, a él. Y tenemos la frase Ragnar is a good king, because Ragnar loves his people. Ragnar es un buen rey porque Ragnar ama a su pueblo, ama a su gente. ¿Me hace falta decir Ragnar por segunda vez? No, ¿verdad? Yo podría en español simplemente decir Ragnar es un buen rey porque ama a su gente y no vuelvo a decir Ragnar, ¿verdad? Pero en inglés yo no puedo decir Ragnar is a good king because loves his people. Si yo cometo ese error, estoy dejando el verbo love desnudo totalmente, pero tampoco vale la pena volver a decir Ragnar por segunda vez para no dejarlo desnudo. Si ya se sabe que estamos hablando de Ragnar, para evitar ser redundantes, yo reemplazo a Ragnar por el pronombre he. Y cada vez que yo diga he, después de esta oración, se intuye que cada he está reemplazando a Ragnar, porque ya está en el contexto. Y lo mismo pasa con la frase anterior. She reemplazaría a Astrid cuando decimos Astrid está llorando porque Astrid encontró a su esposo con otra mujer. ¿Verdad que me sobra el Astrid? El segundo Astrid. Astrid is crying because Astrid, again, found her husband with another woman. No me hace falta volver a nombrar a Astrid. Ya se sabe que estamos hablando de ella. Por eso, la segunda vez que nos vamos a referir a Astrid, la reemplazamos por un she y así no redundamos tanto. Hablamos más fluido y no estamos estorbando con el nombre completo una y otra vez. En estos casos no choca tanto, pero fíjense lo que puede pasar cuando el sujeto es un poco más largo. Y aquí es donde nos vamos a familiarizar un poquito con ese pronombre it, que como dije anteriormente, lo vamos a ver en detalle más adelante. Yo compré un barco nuevo. I bought a new ship. Mi barco nuevo es más rápido y mejor que mi barco anterior. Pero mi barco nuevo requiere mucho mantenimiento. Dije mi barco nuevo 3 veces. No hace falta redundar tanto. Para eso existen los pronombres en inglés. Entonces, cuando yo digo I bought a new ship, coma, cuando ese barco nuevo es o tiene o ejecuta otro verbo, yo lo puedo reemplazar por el it. Y así me ahorro tener que estar diciendo
My new ship, my new ship, my new ship, una y otra vez cada vez que ese nuevo barco ejecute un verbo. Y lo reemplazo por it porque estoy reemplazando a una cosa, no es un hombre y no es una mujer. Yo sé que en español los sustantivos, las cosas, tienen género. Un barco es masculino, una casa es femenina, la luna es femenina y el sol es masculino. Pero en inglés las cosas no tienen género. Y por eso es que este barco, como es una cosa singular, lo vamos a reemplazar por it. I bought a new ship. It is faster and better than my previous ship. But it requires a lot of maintenance. No puedo dejar este espacio vacío porque si lo hago, dejo el verbo is y el verbo requires desnudo. Por eso tengo que usar un it. Y lo mismo pasa con el they. I don't like rich people because rich people think that rich people are more important than the rest. Fíjense qué absurda empieza a sonar esta frase cuando soy tan redundante. No estoy diciendo esta frase desde el corazón, es solo un ejemplo. I would love to be rich. Pero aquí lo que dice es, a mí no me gustan las personas ricas porque las personas ricas piensan que las personas ricas son más importantes que el resto. ¿Verdad que dije las personas ricas demasiadas veces? Es preferible reemplazarlos por un pronombre, ya después que se sabe que estoy hablando sobre las personas ricas. No me gustan las personas ricas porque ellas piensan que ellas son más importantes que el resto. En español, de hecho, ni siquiera pondríamos pronombres, diríamos, no me gustan las personas ricas porque piensan que son más importantes que el resto. Pero en inglés, como expliqué en el video de conjugaciones, no puedo dejar estos espacios vacíos porque entonces después no sabemos quién ejecuta el think y quién ejecuta el are. Entonces, como los que lo ejecutan, los que piensan son las personas ricas y los que son más importantes que el resto son las personas ricas también, las reemplazo con el pronombre they que las reemplaza a ellas, a ellos, a las personas ricas. Y para cerrar tenemos el pronombre we que nos reemplaza a nosotros. I am the Viking teacher and I love all my students. My students and I are an army of Vikings and my students and I want to learn English to go to Valhalla. Está nuevamente innecesariamente redundante, ¿cierto? Yo soy el Viking teacher y yo amo a todos mis estudiantes. Mis estudiantes y yo somos un ejército de vikingos. Y mis estudiantes y yo, otra vez, queremos aprender inglés para ir al Valhalla. No me hace falta decir mis estudiantes y yo por segunda y por tercera vez. Lo reemplazo por el pronombre we. I am the Viking teacher and I love all my students. Y después cuando digo we, ya se entiende que este we está reemplazando a mí y a todos mis estudiantes. Because we are an army of Vikings and we want to learn English to go to Valhalla. Estos son los pronombres en inglés. Y como les dije anteriormente, aunque ya se hayan familiarizado con ellos en el colegio o en la universidad, eso no significa que sepan todo sobre ellos. Y la prueba está en que no son los únicos pronombres que existen en inglés. Seguramente ustedes tenían estos muy claritos, pero tienen confusiones entre cuándo digo I y cuándo digo me, cuándo digo he y cuándo digo him, cuándo digo she y cuándo digo her, porque los de la derecha también son pronombres, pero no se usan de la misma forma que los que les acabo de explicar. Así que para ir a entender cómo usarlos, hagan clic en el video de la derecha donde les voy a mostrar la diferencia entre los pronombres sujeto y objeto.